¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura, en estos tiempos de pandemia. Un hito histórico, sin duda, que va a cambiar en muchos sentidos el contexto en que se desenvuelve el mundo, la humanidad, las sociedades, los estados nacionales, los actores sociales, los actores políticos. Y dentro de este mismo escenario que estamos viviendo, inédito, han surgido iniciativas, han surgido decisiones, hechos que van a trascender este tiempo, que van a quedar en sentido positivo, afortunadamente la mayor parte, en un sentido negativo también hay quienes no han o quienes no actúan, grupos o personajes que no actúan acorde con las circunstancias que se están viviendo, pero yo creo que lo fundamental es dejar testimonio de cómo se está encarando esta inédita situación que estamos atravesando en el mundo. Y en ese contexto decidimos, Sin Censura, crear esta serie de diálogos para la historia, con diversos personajes que representan instituciones, que representan sectores sociales, que representan al Estado, que tienen participación en las decisiones de Estado, que son parte activa de la sociedad, líderes sociales, y estamos enfocándonos en diferentes temas. Ya hemos tocado estos hechos desde el punto de vista de la salud, de las instituciones, la universidad, el Tribunal Superior de Justicia, desde la óptica política de los partidos, de las visiones políticas. Y hoy vamos a tocar un tema que me parece que es muy relevante, que tiene que ver con nuestro Oaxaca, con el devenir de nuestra ciudad, de nuestra mágica y eterna ciudad de Oaxaca. Y para ello hemos invitado a un amigo de nuestro mayor respeto, afecto y reconocimiento. Él es investigador, es un investigador cultural 100%, investigador de hechos históricos concretos. Él fue director durante 25 años del CIMO. Y bueno, ¿qué puedo más decirlo que presentar a nuestro amigo Jorge Mejía? Jorge, qué gusto que estés aquí en Sin Censura. Gracias, muchas gracias por la invitación. Toda una vida dedicada a la cultura, director del CIMO, en la música, sí, en la cultura, en la investigación, los libros, la lectura. ¿Qué más podemos decir de Jorge Mejía? No, pues yo creo que ahí se acaba la cuerda, ¿no, viejo? Sí, no, sí, además he estado toda mi vida muy comprometido con los procesos culturales, en parte porque, como platicaba hace un momento, me volví un ratoncito de iglesia desde muy niño y aprendí a paleografiar latín y castellano antiguo. Y entonces de ahí me interesé por los documentos, por leerlos, por interpretarlos, y esto me llevó a una relectura histórica de lo que es nuestra ciudad y en particular partiendo de la música, que era mi interés primordial. Mi interés primario era encontrar los músicos, saber cómo se había desarrollado la música, y terminé por meterme más a los procesos históricos. Y en ello te has desarrollado, formas parte también del Seminario de Cultura de aquí de Oaxaca. Sí, desde 1997 soy parte del Seminario de Cultura Mexicana de la Corresponsalía en Oaxaca. Sí. Y has hecho una serie de investigaciones sobre muy diversos temas, y además también traes todo el bagaje de lo que ha sido el tránsito histórico de nuestra ciudad, porque en el contexto de lo que estamos viviendo hoy, Jorge, de esta pandemia decretada y que además pues está evidenciando en sus lamentables resultados, Oaxaca ha trascendido diferentes etapas. Tú las debes tener registradas, porque Oaxaca es como tal, como institución, como nuestra ciudad, que es eterna y ahí está y trasciende. Y vamos a trascender esta etapa, Jorge. Sí,
Si nosotros hacemos un poquito de historia nada más del siglo XX, podemos ver que las grandes coyunturas pueden convertir en grandes posibilidades, ¿no? Claro. Por ejemplo, el temblor de 1931, el terremoto que hubo, creó una serie de argumentos que luego se volvieron paradigmáticos para nuestra ciudad. Para ser más preciso, a mediados de 1931 se reunió una serie de ciudadanos con la idea de festejar en 1932 el 4º aniversario de la ciudad. La original idea era hacer, de parte del gobierno, era hacer una feria regional, una gran feria regional, ganadera, industrial, artesanal, pero personajes como Policarpo T. Sánchez, claro, como otros más, hicieron la propuesta al gobierno de que se celebrara también un homenaje cultural artístico, que ellos denominaron el homenaje racial. Era un homenaje en el cual las diferentes regiones se verían representadas y vendrían a ofrecerle su apoyo, su saludo a la ciudad de Oaxaca, representado por una señorita. Esto se celebra en el 25 de abril de 1532, el primer homenaje racial, y genera lo que posteriormente se llama la Guelaguetza, que luego genera este gran espectáculo y esta derrama, todo este movimiento social, económico, político inclusive, porque ahí tiene como todo, el hombre es un animal político, dijo alguien por ahí. Todo esto se genera a partir de esta idea de los ciudadanos de Oaxaca, que es llevada al gobierno y que el gobierno hace eco a ella. Imagínate, es decir, después de los terremotos, diríamos, celebrar que estaban vivos, ¿no? Que había trascendido nuestra ciudad, y ahí viene la Guelaguetza con todo lo que tú mismo estás comentando, ¿no? Claro. Que además se ha ido sumando expresiones, porque alrededor de la Guelaguetza, pues ahora el arte culinario, las artesanías, no solo la presencia de las regiones, ¿no? Excelente. Bueno, ese es el tema, ¿no? Siempre hay un después de la tragedia. Sí, otra de las tragedias que supuestamente se auguraban era después de los movimientos sociales de 1968, en el cual algunos fueron protagonistas esenciales. Se auguraba que en 1969 iba a decaer la Guelaguetza, que iba a venir hacia abajo. Entonces, personajes como doña Arcelia Yáñez, claro, como la señora Mari Toledo, el mismo Guillermo García Manzano, otros más, Jaime Katz, por cierto. Jaime Katz, claro. Todos ellos idearon una serie de espectáculos alternos a la Guelaguetza, y se creó ahí el Banish Tuigulal, que ya desapareció, la Princesa Donají, ¿qué otra cosa era? Creo que la Centeotl, y de repente la elección de la diosa Centeotl. Sí, y de repente ese espectáculo unímodo que era la Guelaguetza se vuelve una serie de espectáculos que duran ya una semana, que crean derrama, que yo creo que la idea primordial era hacer cultura, ¿no? Mantener la cultura, buscar que esto siguiera vivo, porque la ciudad de Oaxaca pues no tiene ninguna industria, ¿no? Su industria es ella misma, como le he dicho a muchos. ¿Cuál es la industria de Oaxaca? Ella misma, su gente, cómo nos comportamos, qué hacemos. Qué buena definición esta, ¿eh?
la ciudad de Oaxaca, su industria es ella misma, ¿sí? Claro, sí. Y porque además nuestra ciudad tiene un encanto, bueno, para quienes nacimos acá. Yo nací en el barrio de la Merced. Sí. A mí me tocaron, de todas esas tradiciones que estás hablando, me tocó vivirlas. A mí, todavía en la calle de Hidalgo, donde vivían mis abuelos, todavía no estaba pavimentado. Que yo me recuerdo, en la mitad del siglo pasado, en mi infancia, corría pues diríamos ahí un caño, por donde transitaba el agua. Había todavía los gendarmes a caballo, ¿no? Los serenos que le llamaban. Nos gustaba ir a la Merced al día de San Ramón a que bendijeran a los animales, sí. ¿No? Pero Oaxaca en general, sus barrios, sus tradiciones, sus leyendas, todo esto la hace ser mágica. Estos movimientos, la Guelaguetza, claro, el movimiento del 68, también la insurgencia social que derrocó 2 gobernadores, sí. El tema de las instituciones que se han creado en torno a nuestra ciudad, el Instituto de Ciencias y Artes en 1821, dicen unos, 26, sí. 29, porque claro. Como bien lo apuntaba aquí en otra conversación el rector de la universidad, es decir, lo que sucede es que el surgimiento del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca se da precisamente en un tránsito de posicionamiento cultural y político religioso al posicionamiento liberal, ¿no? Claro. Entonces, todos estos hechos, y además yo siempre he dicho que nuestra ciudad es mágica porque aquí hay un sincretismo en el sentido de cómo se conjugan las culturas, la prehispánica y la cultura colonial, las expresiones de nuestros templos, nuestras iglesias, Santo Domingo, la Soledad. Todo ello, junto con Monte Albán, con Mitla, con todo lo que conforma el Valle de Oaxaca, pues es algo extraordinario, Jorge. Sí, los que hemos vivido, yo soy también de aquí, de Oaxaca, y mi barrio era el de la Sangre de Cristo. Ya. Pues lo conocemos perfectamente, ¿no? ¿Quién de nosotros no degusta una buena calenda, un baño de pueblo, dijera un amigo? Y la comida, todo es un conglomerado de cosas que nos apabullan cada día, ¿no? Entonces, la idea que tuve fue empezar a hacer análisis de todo esto. Sí, y ahí tienes publicados ya 2 libros, ¿sí?, que quiero presentarles. La ciudad de Oaxaca en el siglo XVI, Crónicas y Documentos, es sí, lo tomas, ¿verdad, Guillermo? Sí. Y este otro, que aquí en particular haces referencia a la construcción de la Catedral de Antequera en el Valle de Oaxaca. Esta es la investigación que contempla este libro. Y el otro, que también, me acabas de hacer el honor de obsequiármelos, no, todavía no he tenido oportunidad de leerlos, pero por supuesto que hay que devorarlos, que es precisamente también la ciudad de Oaxaca en el siglo XVI, también Crónicas y Documentos, pero sobre la fundación de la ciudad de Antequera en el Valle de Oaxaca. Son los 2 libros que acaba recién de editar, que acaban de editarse, que son de Jorge Mejía Torres. Y en ese contexto, Jorge, mi gusto de poder conversar contigo también surgió el hecho de invitarte, porque recién, el 8 de mayo, hubo una decisión del Cabildo de nuestra ciudad, que ellos mismos en su crónica de la sesión a distancia que realizó el Cabildo de la ciudad de Oaxaca de Juárez, lo llaman un hecho histórico sin precedentes y una manera de reconocer las raíces milenarias de lo que hoy es la capital oaxaqueña. Y declaran el 8 de mayo como el día de la fundación del asentamiento humano conocido como Ciudad de Oaxaca, llamada Lula-A por los zapotecas, y que además la ubican en 2520 años anteriores, o sea, 500 años antes de Cristo.
Y creo que en ese contexto tú tienes mucho que decir de cómo se da este proceso, cómo se valida, cómo podemos llegar o cómo se pudo llegar a esta conclusión, cuál es su relación con otros hechos como el que se reconoce el 25 de abril sobre el decreto que genera la ciudad de Oaxaca, en fin. Pero como tú eres el investigador, yo te pediría que nos platicaras cómo se da este tránsito y sobre qué bases se toma esta decisión. Los fundamentos empiezan a surgir en la segunda parte del siglo XX, sí, en el que se empiezan a un poco a romper los esquemas muy relacionados con los temas dados y con la cronología creada a partir del nacimiento de Jesús. Esto es, había que ubicar, según los anteriores investigadores, todo dentro de un proceso que tuviese una relación bíblica. Pero de repente, a partir de los años 60, empiezan a descubrir, bueno, la utilización ya más formal del carbono 14, otros estudios radiológicos y todo esto. Empiezan a descubrir que los humanos, que había humanoides, o mejor dicho, humanos, desde 15,000 años antes de Cristo, en todas estas, en la América habitable, porque había glaciaciones y todo esto. Claro. Y que era cada vez menos probable la idea unímoda del paso por el estrecho de Bering, sino que era una civilización, por decir así, la americana, propia, con una gestión propia, con un devenir propio, y que iba generándose a sí misma a partir de sus propios paradigmas. Entonces, en Oaxaca se piensa que, se crea el contexto de la olmequidad y todo esto, y de los olmecas como única fuente primaria de la civilización americana, pero poco a poco se va rompiendo esta idea, porque se va descubriendo que no hay evidencia de los primeros cultivos de 10 a 12,000 años antes de Cristo en la zona del Golfo, sino que donde se encuentra es en el valle de Tehuacán y en el corredor Mitla-Tlacolula. Es donde se encuentran las primeras evidencias del cultivo de teocintle, de calabaza, de chile, de los guisos, en el sentido de, nada más hacer más digerible la carne y todo, y de las tribus seminómadas yendo y viniendo según las temporadas anuales. El único paso viable entre los valles que circundaban el valle de Oaxaca, que era un valle lacustre y en el cual había mucha humedad, solo había una pequeña franja habitable, seca por decir de alguna manera, que era por donde pasaban las tribus entre el valle de los valles de Tlacolula y los valles de Etla, donde se ha evidenciado que hay que empiezan los cultivos. ¿Por qué no había esa evidencia de Oaxaca y por qué se había perdido? Porque al ser un valle lacustre, todo se deshacía. No había posibilidad de conservarlo porque estaba o cenagoso o completamente inundado el terreno. Entonces, la idea que había es que en 1468 había llegado un bastión militar azteca que se había ubicado aquí, Ahuizotl había enviado sus soldados y que así se había fundado. Los aztecas tenían su lectura histórica, ¿no? Y no pretendían tener otra diferente. Y entonces lo que sucede es que empiezan a surgir evidencias. Estas evidencias, a partir de que las construcciones van incrementándose, bajan más a hacer cimientos
durante esa segunda parte del siglo XX, y de repente, mira, aquí hay piedritas. En la calle de 5 de Mayo encontraron una persona de apellido Borbolla. Encontraron unos metates de oro, metates votivos, ¿sí? En esta casa, que ahora está en ruinas, encontraron esos metates. Ya en el siglo XXI encuentran en una casa en las calles de Independencia, se encuentran evidencias de cerámica zapoteca, todavía masillada y gruesa, que se diferencia de la cerámica mixteca, que es más delgada, más fina y tiene un acabado pulimentado. Pero también hay cerámica azteca, ¿sí? Y también hay cerámica maya. Todo esto en ese lugar por el que pasaban las personas y donde permanecían días o lo que fuera. ¿Sí? Estamos hablando prácticamente del centro de la ciudad. Es el centro de la ciudad. Había dos ejes sobre los que nuestros ancestros desarrollaban sus ciudades, planteaban sus ciudades. Uno era el camino hacia el norte, que era la calle de Independencia, en donde se ha encontrado, ahora que arreglaron el convento de San Pablo, encontraron varios enterramientos prehispánicos. El otro eje era un eje norte-sur que daba entre la iglesia del Carmen Alto, donde ya el cronista español narra que había un basamento, un templo, y el lugar donde se construyó una casa, un palacio para Hernán Cortés, que es frente al mercado Benito Juárez Maza, donde se encuentra ahora la Casa del Mezcal y todos estos lugares. Ahí le construyeron una. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay un pequeño plano, un mapa, donde aparece el dibujado, esa construcción. Esos eran los linderos. De un lado se puede decir que era la iglesia o la zona de la Merced, poco más allá, casi llegando al río Jalatlaco, sí. Y al poniente, hasta donde luego se construyó la ermita en San Sebastián, que luego vino a ser el Templo de la Soledad, ahí donde se resaca con el río el terreno de paso. Este era el espacio que se ocupaba, era bastante considerable. Que es lo que viene a ser ahora nuestro centro histórico, podríamos decir. Más o menos, es sí. Delimitado, ¿sí? Sí. Okay. Ahora, otros elementos bajo la catedral, alguna vez bajé, es difícil el acceso, pero hay un basamento. De la sangre de Cristo hay otro basamento prehispánico. En la catedral hay uno, como mencioné, y en algún momento el arquitecto Octavio Flores Aguillón, caminaba yo mucho por él, porque era un viandante. Sí. Aparte de ser muy ilustrado, era exquisito en sus pláticas, sí, y entonces iba uno caminando, aprendiendo y disfrutando, ¿no? Y un día era me dice, un lujo platicar con el arquitecto. ¿Ya viste? Me decía, esta casa tiene un peralte. Ajá. ¿Sabes por qué? Abajo hay un basamento. ¿A poco? Sí. Y alguna vez fuimos al centro y me dice, una vez tuve que me pidieron construir este agujero, decía él, donde poner las casetitas que antes estaban en los portales. Sí. Cuando escarbaron los muchachos, empezaron a decir, oiga, es que aquí hay piedra y hay un basamento, y encontramos un basamento redondo, dice. Lo limpiamos y fui a ver
a dar parte al gobierno y se me dijo, no, el plan se sigue. Así es que en el centro del Zócalo hay un basamento también. Esto nos lleva, también caminando por la iglesia de la Sangre de Cristo, me dice, ¿ya viste qué alta está? Sí, aquí hay otro. ¿Sí? Esto no es normal que una calle esté 2 metros de repente abajo de una pared. ¿Sí? Con él caminamos mucho, él era un hombre enteradísimo de lo que había en el subsuelo de Oaxaca. Y poco a poco, con las nuevas herramientas científicas, se irá descubriendo lo que es. Ya no es necesario hacer agujeros, ¿no? Ya no es necesario hacer calas. Claro. Ahora con estos nuevos equipos de resonancias y todo eso, sí, en muy poco tiempo se va a ir sabiendo. Esto de las poblaciones que desde, calculo yo ahí, de 10 a 12 mil años pasaron por el Valle de Oaxaca y permanecían aquí y dejaron sus evidencias y dejaron todo lo que nos puede decir que aquí vivían. Además, la Catedral de Oaxaca es construida sobre, como les dije, sobre un basamento, y hay una cédula real de 1538 que dice que obliga a utilizar los templos como la piedra y los templos de prehispánicos para construir los templos nuevos. Y entonces se utilizaron muchas de los basamentos y mucha de la piedra. En el tomo de la catedral aparece, he querido hacer mención de la catedral porque la catedral nos dilucida muchas dudas que había. Una de ellas es si es cierto que los indígenas, eran castigados hasta la muerte en la construcción de los templos. Resulta que ahí, en los documentos, existe la constancia del pago de 2 tomines diarios a cada indígena para que comiera, pero los tomines eran entregados al cacique del pueblo, que les daba su rasurada cuando no completa. Y sí, se estaban cayendo de hambre, pero porque el cacique no quería darles de comer. Esto hizo que en la segunda parte, para finales del siglo XVI, la iglesia dijera, no les vamos a dar ya el dinero a los caciques, ahora vamos a poner una cocinera que les dé de comer a estos, están muriendo aquí, ¿no? Y bueno, hay todo un litigio y se corren toda una serie de asuntos que para el momento eran el hecho de hacer un juicio para poder quitarles el bastimento que le daban a los indios de servicio, que se llamaban. ¿Sí? Ok, ahora, pero dentro de este contexto, Jorge, ¿qué elementos podemos tener para esta decisión que se adoptó de declarar el 8 de mayo como el día de la fundación del asentamiento humano, que es ahora nuestra ciudad de Oaxaca? Es decir, ¿cuáles serían los elementos y por qué nos remitimos a 2520 años, 500 antes de Cristo? Es decir, yo un poco para validar la decisión. A mí me interesa mucho que los hechos históricos se validen, y yo creo que también es una parte de lo que un investigador procede a realizar. Lo comentábamos antes de iniciar presencial esta conversación. Entonces, ¿qué elementos tendríamos, o se tendrían, o se tienen, para esta decisión del Cabildo? Para ubicarlo en 2300 y tantos años es el acuerdo al que han llegado los historiadores para ubicar ya la etapa preclásica de las civilizaciones mesoamericanas. Para ubicar el día 8 de mayo, tiene que ver con el día cenital absoluto, o día asio, en el que el sol pasa exactamente sobre la ciudad de Oaxaca. Okay. En ese momento, en un edificio de Monte Albán, en 3 o 4 edificios más prehispánicos,
entra una columna de luz y pega exactamente sobre lo que se entiende como un ara, y los procesos fundamentales de hacer la luz es muy interesante. Aquí se junta con la teoría judío-cristiana de que se hizo la luz. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces, según el cronista prehispánico, sonaban los tambores, sonaban los atabales, sonaba los caracoles, y se daba por fundada una ciudad. Por eso se habla que incluso en el Monte Albán y la ciudad de Oaxaca hay relación en su alineamiento. Sí, otra de las cosas es que se pretendería que los edificios estuviesen orientados según el sistema castellano de la orientación. Los castellanos sembraban un gnomon o un conocedor, y según el oriente trazaban una línea, y según el poniente trazaban otra, y luego hacían la perpendicular y ya tenían su base. Pues resulta que no, la catedral tiene una orientación respecto a Monte Albán, no respecto a los gnomons que hay de las otras ciudades españolas. Entonces, eso orienta que ahí estaba el templo, que tenía una orientación correspondiente con Monte Albán, y que pues había que seguir esto mismo, ¿no? 2000 años después. 2000 años, qué interesante. Pues podríamos entonces afirmar que tanto la celebración que ahora ya se instituyó del 8 de mayo, fundacional, como la que se celebra el 25 de abril, no se contraponen. Diríamos que son dos hechos históricos diferentes, bueno, que tienen que ver con Oaxaca, con nuestra ciudad, pero que se dan en contextos diferentes. Y en cierta medida complementarios. Okay. Porque muchos conocemos o muchos se dieron también a conocer las diferentes etnias de Oaxaca a partir de conocer el Lunes del Cerro, claro, o el homenaje racial. Antes eran desconocidas, ¿no? Los serranos, y de repente empezaron a tomar una personalidad y un contexto dentro del todo estatal, ¿no? Entonces ahora va a haber un reconocimiento a aquello que está dejado, desde mi punto de vista y con todo respeto a todos, dejado de lado. Hay que volver a retomar esto, y no se trata de, como le decía un amigo, no se trata de ponerse taparrabo y plumas, se trata de entender los procesos, claro, y atesorarlos, y en algún momento utilizarlos como tenemos las raíces más grandes que pueda haber, por supuesto, culturales e históricas, ¿no? Podríamos afirmar, concluyendo, Jorge, en buena medida, que la decisión que adoptó el Cabildo de nuestra ciudad, de Oaxaca de Juárez, es válido, es correcto. Sí, completamente válido. Hay fundamento para ello, como lo he explicado. Es legítimo en todo sentido tratar de festejar esto, que estaba pues dejado un poco de lado, o mucho de lado, por la celebración española. Claro. Es más, la celebración española tiene sus pros y sus contras, y muchos contras. Uno de las solicitudes, de las 51 solicitudes que hacen a la corona española, a los vecinos de Oaxaca, es que las mujeres de los pueblos circunvecinos, que ellos mismos habían traído a la conquista y de otros lugares, fuesen obligadas a labrar oro y plata. La forma de labrado de oro y plata, o del aglutinamiento de oro y plata, era utilizar Julia Muli, que es mercurio, que de manera natural aglutina el oro y la plata. Se pega al mercurio, pero luego evaporaban el mercurio con agua caliente y hacían panes, donde los que hacían estos panes tenían de vida entre 3-4 meses. Las mujeres se llamaban las plateadas. Y la solicitud de los vecinos de Oaxaca es que las mujeres del pueblo lo hicieran, que las indígenas lo hicieran, cosa que la corona les negó.
Luego piden también que se les diera una legua de los pueblos alrededor, de todos los pueblos circunvecinos, que eran entonces Jojo, Mexicapan, el mismo, aquí arriba, ¿San Felipe? No, ¿cómo se llama esto? Bueno, Santo Tomás Xochimilco. Todos ellos querían una legua para ellos cultivar, quitándoles a los pueblos esa legua alrededor, cosa que la corona también les negó. Entonces, no es una fecha tan celebrativa para los que nos consideramos, en la medida que nos corresponda, indígenas, algunos de corazón y otros de sangre, pero eso no podía pasar, ¿no? Claro. Y de repente es una celebración exacerbada que nos lleva a dudar de repente hasta de nuestra coherencia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Celebrando que les querían quitar todo. Y un punto más, todo aquel que se opusiera a la norma y la ley y al dictado de cualquier español era considerado esclavo de guerra, y un español era el dueño de su vida y todo él, cosa que les negó la corona. Entonces, no, extrañamente desaparecieron todos los papeles. Los que encontré están ahí con sus copias en este libro. Está la cédula de erección, está las solicitudes, está la consideración de la ciudad, y todo lo he puesto ahí. Y una cosa muy importante, ahora que está tan de moda esto del feminismo, cómo las indias cacicas resultaron ser las negociadoras entre el indigenismo y los españoles. Unas veces por cuestión de enlace matrimonial, y otras veces porque eran propietarias de unas cantidades increíbles de terrenos. Ah, mira. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, ahí sale doña Cecilia Velasco, y los documentos que encontré de ellas. La idea era no irme sobre la historia escrita. Lo que encontré está ahí y está incompleto, pero es lo hermoso de la historia, es dialéctica y complementaria. Sin duda. Alguien tiene que seguir con esto, pero muy pues bien. Bueno, a mí ya se me está cansando el caballo, como decíamos. No lo creo, porque oye, pues bien, bueno, tenemos que reconocer que en tiempos de crisis, de salud, en pandemia, el Cabildo de nuestra ciudad adoptó una decisión que va a ser también histórica, que va a trascender, sí, adoptada en estos momentos. Sí, yo creo que aquellos que en 1932 empezaron a hacer el homenaje racial, pues empezaron así, ¿no? Sí. Ojalá y tuviera estos alcances. Pues probablemente ya no lo veamos, ojalá y lo pudiéramos ver. Y en algún momento tuviera una significación también económica, también comercial, porque esto cuenta para la vida de la ciudad. ¿No? Es decir, que fíjate que de esta decisión del Cabildo de nuestro Oaxaca, bueno, pues como tú mismo lo estás apuntando, pueden surgir de estos tiempos también una conjugación de otros elementos para celebrarlo, y que finalmente también abone a lo que es nuestra ciudad, su propia industria. Claro. ¿Oh? Yo, además, epidemias ha habido siempre en Oaxaca. El otro día le recordaba a un amigo, ahorita estoy terminando varios trabajos. Uno de ellos es una verdadera biografía de Macedonio Alcalá, porque Macedonio Alcalá era un tipo sensacional, era el tipo con más suerte que he conocido, porque era bastante adicto a los etiles, bastante desobligadón, y sin embargo una suerte increíble. Él tuvo cólera morbus en 1854 y la libró. Fíjate. Él, pues los hermanos le ayudaron, y realmente haciendo el análisis musical de su obra, sobre todo El Dios Nunca Muere, pues la gran parte del Dios Nunca Muere fue compuesta por su hijo, Bernardino Alcalá. Ah, mira. Y entonces esto
pues ojalá y el año próximo me invites y hablamos, hablamos sobre Macedonio Alcalá. Ahorita ando de músico. Sí, perdón que te lo diga, pero es que tú eres una enciclopedia. Es decir, este otro libro, por ejemplo, también de los que ya les presentamos, La construcción de la Catedral de Antequera en el Valle de Oaxaca, debes tener elementos increíbles de cómo surge. Ya platicaste algunos en sentido general, pero creo que hay una historia aquí atrás de esta historia, ¿no? Sí, todo parte de un libro que se encontró en los 80s, 90s en el archivo de la catedral, que es el libro de la fábrica de la catedral, que va de 1554 a 1604. 55 a 1604, y ahí encontré el nombre del constructor de la catedral. Él se llamó Arnaldo de Piamonte y terminó de construir la obra de piedra en 1561, y luego lo agarró la Inquisición y perdió todo, se fue rumbo a Guatemala, a la Capitanía de Guatemala, haciendo iglesias para los agustinos. Creo que se casó en Guatemala, no he podido ir para encontrar algún dato sobre él. Y es interesantísimo. Por ejemplo, cuando yo oía que no, la catedral de Oaxaca, humilde, con un techo de paja, que se quemó 3 veces, se cayó otras 4, y empiezo a leer, resulta que no, que era el lugar donde había más obra de Andrés de Concha, o Andrés de la Concha, el maravilloso pintor que le llamaban. Fue construida por uno de los mejores arquitectos. Tenía un artesón dorado con oro, con panes de oro, que por miles compraban los sacerdotes. Y en 1604 se avería un poco, y hasta 1690 le hacen ya las cúpulas. Yeah. Esto es maravilloso. Oye, y debes tener otras historias, otras investigaciones de otras partes de nuestra ciudad, seguramente, y de otros personajes. Sí, otra de ellas que me interesó mucho fue una investigación sobre un avión, el Cuatro Vientos, que no sé si lo recuerdes, un avión español que por primera vez hizo un vuelo atravesando el Atlántico en 1933, y que se cae en la Guacamaya, en la sierra de Mazateca. Mira. Y obligados por los caciques, los mazatecos los matan, y se pierde todo el rastro y todo, destruyen el avión. Y ahora se sabe que hay una correspondencia en parte por el naciente gobierno, que todavía no terminaba de estabilizarse, de Lázaro Cárdenas, por los algunos españoles. Había intereses muy grandes, y todo porque mi padre me heredó una pistola que se la vendieron a un tío mío ahí en Veracruz, en Córdoba, que era la pistola del Cuatro Vientos, y así la teníamos, así la tengo. ¿Y de ahí surgió tu interés? Sí. Un día me dijo, oye, ¿esto servirá o es un fierro que hay que tirar a está vieja, fea? Bueno, haces honor a lo que es un investigador, es decir, sí, de algo que pudiera parecer no tener relación con nada y ser fortuito. Sí. ¿Cómo surgen? Se van creando las historias, se van creando, se van documentando, se van haciendo. Era muy interesante, porque todo creo que surgió de una situación muy especial. Se empezó con Lázaro Cárdenas a ser elegido en México. Claro. Y la gente de la Mazateca quería ejidos, y los caciques se oponían a ello. Suele y suceder. En esa Todavía hay caciques de la Sierra Mazateca. ¿Ah, sí? Bueno, no te doy nombres, pero es otra historia. Bueno, y eso es realmente otra de las investigaciones, y otras más, ¿no? Claro. Por ejemplo, no sé si estabas enterado, pero la bisabuela doña Manuela Cosíos, mulata, fue bisabuela de Porfirio Díaz. Entonces Porfirio Díaz tenía también la tercera raíz en su sangre, y todo a partir de documentos. No digo una sola cosa que no tenga un fondo documental. Claro.
Bueno, pues que me arriesgo. Esto no, pero bueno, no está planteado, o por lo menos yo no lo conocía, Sí. este aspecto. Sí, y el trabajito que hice se llama Los ancestros de Porfirio Díaz. También estudié a su familia paterna, los Díaz, que tenían una estancia en adelante de Ocotlán, Mira, por las minas de Chichicapa, pero ellos no eran mineros, eran realmente, tenían ganado y tenían, y cultivaban la tierra. Y entonces, a partir de ello es que voy investigando, ¿no? claro. En la medida de mis posibilidades, pero ahí voy, que no No, son pues, muchas, pero ahí voy. no, porque qué tal que las subieras todas, ¿no? Pero yo creo que además eso es lo que estimula, porque en tu caso, pues es algo que viene de adentro. Yo así lo asumo en Jorge Mejía. Es decir, estas investigaciones, como tú lo planteas, a veces hasta contracorriente, con pocos recursos, con nulos apoyos, pero aquí están. Y finalmente también tienen un resultado en muchos otros sentidos. Entonces, la verdad, mi reconocimiento para ti, Jorge. Y qué honor, qué gusto haber podido platicar contigo esta tarde. Vamos a seguirlo haciendo, ¿qué te parece? Para otros temas. Sí. Para la próxima yo te pido que tú fijes la agenda. Claro, ¿no? Porque hoy era el tema que a mí me provocó precisamente pues, una expectación. También a mí me gusta investigar, me gusta reconstruir. Todos creo que tenemos también nuestra propia historia que la vamos haciendo. Y entonces este tema me pareció muy interesante y bueno, qué bueno que se tomó la decisión, que hay este reconocimiento y vamos para adelante. Claro, ahí estamos trabajando. ¿Algo que quisieras agregar? No, pues agradecerte la amabilidad, la invitación y pues decir que la cultura es fundamento también de progreso. Sin hay duda. Que echarle ganas a todo el proceso cultural y decía Samuel Ramos, el filósofo, quizá el arte y la cultura no es la paliativa de todos, pero es un respiro en el camino. Es un respiro en el camino. Caray. Ahí hice dos frases contundentes el día de hoy. Amigos, muchas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión de Sin Censura, Diálogos para la Historia, y sin duda lo que acaba de plantearnos Jorge Mejía es para la historia y se vincula con la historia. Volveremos pronto y volveremos a abrazarnos, sin duda, en eso no tenemos duda. Nos vemos pronto.